Hola profesor, mi nombre es Guillermo Mendoza y esta es mi presentación de la evaluación número 2, campos eléctricos y ley de Gauss. ¿Qué es un campo eléctrico? Un campo eléctrico es como un aura que es generada por la carga eléctrica. Dicha aura también afectará a otras cargas eléctricas. Y ahí es donde nos vamos a las cargas puntuales y la distribución de cargas. ¿A qué hace referencia la carga puntual? Hace referencia a la fuerza que ejerce dicho campo ante otras cargas eléctricas. Mientras más cercanas estén, mayor será la fuerza que ejecute uno con el otro. A la inversa, mientras mayor sea la distancia que hay entre una carga y otra, menor será la fuerza que ejecute un campo eléctrico con respecto a otro campo eléctrico. Cuando hablamos de distribución de cargas, hace referencia a la sumatoria total que hay de los campos en una región del espacio en específico. Ahora, hay una pequeña situación cuando la gente confunde lo que es un campo eléctrico y un campo magnético por sus similitudes, pero también tienen mucha diferencia. Son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, entre las similitudes podemos decir que son campos de fuerza que están en regiones de un espacio. Uno sea por cargas eléctricas y otro por un imán o algún material magnético. Ambas experimentan fuerzas. La otra es que se pueden representar como líneas que que salen desde un origen. Pero, ¿a qué buscamos aquí de decir la diferencia mayormente? Un campo eléctrico es generado por cargas estáticas, mientras que uno magnético son cargas en movimiento, en constante movimiento. Ahora, las fuerzas que ejecutan unos y otros también son muy diferentes, mientras que un campo eléctrico es una fuerza de atracción y repulsión, en uno magnético es una fuerza de movimiento. Y también con respecto a la representación gráfica que se les da a cada una, también son diferentes, ya que en las cargas eléctricas van de una carga eléctrica a otra carga eléctrica, pero en el campo magnético es un bucle, es cerrado, ya que sale del mismo y llega al mismo. Entran y salen. El flujo de un campo eléctrico hace referencia a las líneas que atraviesan una superficie, a las líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie. Y por eso esta ecuación, el campo eléctrico o la fuerza del campo eléctrico que multiplica al área de la superficie a evaluar y esta misma está multiplicando al coseno del ángulo. ¿Por qué el coseno del ángulo? Porque es la forma de ataque, el ángulo de ataque que tengan las líneas de los campos eléctricos. El siguiente tema está muy relacionado con lo que es el flujo de un campo eléctrico, ya que estaremos hablando de la ley de Gauss. ¿Qué nos dice la ley de Gauss? La ley de Gauss hace referencia a que la misma cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie cerrada es la misma cantidad o es proporcional a la cantidad de líneas o cargas eléctricas que hay en dicha superficie. Esto simplifica mucho el cálculo de las cargas eléctricas que existen en un área en específica. También hace referencia al cálculo a realizar con un área simétrica y está muy relacionada con lo que es la ley de Coulomb. ¿Esto a qué se aplica? Se aplica a superficies tanto simétricas como no simétricas, pero mayormente se ven en esferas, en cilindros y en planos como una plancha de hierro. Muchas gracias, profesor. Que tenga un buen día. Bueno, profesor, esta es la presentación del experimento del campo eléctrico. Los materiales a utilizar serán los siguientes: un frasco de vidrio, una infusión de manzanilla seguida de un cable pelado con las dos puntas peladas, una unida a un aluminio, una bolita de aluminio, y aceite, seguidamente de un televisor para su uso de la carga estática generada por el mismo. Para iniciar, primero vamos a pegar una de las puntas del cable de cobre a la pantalla del televisor. Esto para capturar la energía estática producida por el mismo de esta siguiente manera utilizando tape.
Seguidamente vamos a agarrar la infusión de manzanilla que vamos a utilizar y vamos a utilizar unas tijeras para abrir la bolsita. Luego vamos a depositar todas las semillitas, toda la infusión en el tarro de vidrio. Seguido de esto vamos a abrir el pote de aceite y vamos a llenar el pote de vidrio con suficiente aceite, el aceite necesario para cubrir adecuadamente toda la bolita de aluminio, como se puede observar seguidamente. Luego de ello vamos a sumergir la bola de aluminio y vamos a ajustar y a cerrar nuestro envase, como podemos observar. Luego podemos ver, si nosotros conectamos el televisor, cómo reacciona eh, la carga estática ante el aceite y la infusión. Esas pequeñas líneas, esos pequeños movimientos que podemos ver ahí es la carga estática que está generándose, que está generando el televisor y está afectando a nuestras semillas, nuestras infusiones. Hola, profesor, esta es mi presentación del ejercicio de la ley de Gauss. Un conductor esférico aislado de 0,16 metros de radio tiene una distribución de cargas uniforme en todo su volumen y produce un campo eléctrico de 1150 newtons sobre coulombs, apenas fuera de su superficie. Calcular la carga del conductor, que aquí es donde nos vamos a centrar con la ley de Gauss. ¿Cómo vamos a ver este ejercicio? Necesitamos la carga del conductor. ¿Y qué nosotros sabemos hasta ahora? Sabemos lo básico, sabemos que el campo eléctrico que este mismo genera tiene una fuerza de 1150 newtons sobre Coulomb. Dicha fuerza, dicho campo, recordemos que está ejerciendo su fuerza a todo su alrededor. Vamos a simplificar un poquito más esta fórmula. Como la vemos desde un principio es la integral de la superficie de el vector del campo eléctrico por el vector de ds. ¿Qué es el vector de ds? Es de la superficie de dicha esfera o dicha forma simétrica. Este va a ser igual a la carga neta sobre la constante del vacío. Ahora, entendiendo que el campo eléctrico y el vector superficie, o más bien dicho, la superficie del campo eléctrico genera un ángulo de 90 grados y los dos son perpendicular, otra forma de expresarlo es el coseno del ángulo. En este caso, como es perpendicular, será igual a 1. Y entendiendo que el campo eléctrico sería denominado como una constante, podemos sacarla de la integral. Entonces, ¿cómo nos quedaría la ecuación? La que multiplica la integral de ds o el área igual a la carga neta sobre la constante vacía. Siguiendo, otra forma de ver esta integral de ds sería, ¿no sería mejor verlo como el área de la esfera? Y así mismo es, lo podemos ver como el área de la esfera. Entonces, si hacemos este pequeño cambio, ¿cómo quedaría la ecuación? No nos quedaría como el campo eléctrico que multiplica a 4 pi por r cuadrado. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros para terminar de calcular la carga neta? Simplemente despejarla. Pasamos la constante a la izquierda y una vez ya hecho el despeje de la carga neta, simplemente hacemos el cambio de valores. ¿Cómo nos queda? La carga neta será igual a 4pi que multiplica al radio al cuadrado. Dicho multiplicará al, a la fuerza, o más bien dicho, al campo eléctrico que dijimos anteriormente, que sería 1150 newtons sobre Coulomb multiplicada por la constante. Una vez realizada dicha multiplicación, tenemos que la carga neta será igual a 3,276 por 10 a la menos 9 coulombs. Muchas gracias, profesor. Espero que le haya gustado mi presentación.